nos decía que colocar el color de la pestaña de notas en rojo. ¿Listo? Entonces bastaba con dar clic derecho sobre el nombre de la hoja y colocábamos el color de la pestaña en rojo. ¿Listo? Acá, si estamos sobre la hoja, si la hoja está activa, vemos que el color es un poco claro, ¿no? Un poco transparente, ¿sí? Cuando yo cambio a otra hoja, entonces el color ahí sí se me va a ver nítido, ¿no? Entonces, eso era la aclaración que les quería hacer. Si la hoja está activa, el color va a estar un poco más claro. Y bueno, ya pasábamos a la parte de formato. Entonces, por ejemplo, el título lo podíamos colocar centrado, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Seleccionar todas estas celdas, y hasta acá. Y yo lo que hacía era en inicio, en la alineación me sale lo que es combinar y centrar. Allí yo combinaba y centraba mi título. ¿Dónde estaba este estilo? En acá estilos de celda, en encabezado. ¿Listo? Así era básicamente como tenía el título. Por otra parte, lo que era porcentaje por materia y nombre del alumno, estas dos tenían un ajuste de texto. Entonces yo me iba a inicio, alineación, ajustar texto y observen que ahí ya se me colocaba pues el, el contenido de la celda se me ajustaba al ancho de la columna. Si lo quería centrar tanto horizontal como verticalmente. Y ya teniendo ese formato, pues yo podría copiarlo y pegarlo en el nombre del alumno. Observen que me queda alineado, centrado y me queda con el ajuste al tamaño de la celda o la columna. Lo mismo por este lado. Entonces, algo fácil es copiar el formato y seleccionarlo para todos los porcentajes. Y allí se me van a centrar tanto horizontal como verticalmente. Bueno, podemos entonces acá seleccionar lo que son el porcentaje por materia y asignarle un color a ese conjunto de celdas. Entonces yo me venía acá a inicio, fuente y acá está la pinturita. Es un color un poco rojizo y dejémoslo por acá. Listo. Y bueno, comenzábamos a darle formato también a lo que es las asignaturas. Entonces, si observamos, está en cuanto al ángulo que forman las palabras, ¿no? Entonces, en este caso es un ángulo pues vertical, ¿sí? De 90 grados y va hacia arriba, gira el texto hacia arriba, ¿listo? Entonces, también aparece centrado, tanto horizontal como verticalmente. ¿Qué otra cosa tiene esta fila? Que están con negrita, ¿listo? Entonces acá en la fuente observamos la negrita y ya por ese lado tenemos esa configuración. Observamos que bueno, el color es un azul claro, listo, ahí ya lo tengo. Y lo que es ya las notas como tal, esas sí van centradas, ¿no? Entonces yo las centro y le cambio el color a esta parte de los datos, que vendría siendo este rojito más claro, ¿listo? Me falta lo que es los bordes. Y entonces yo selecciono la tabla
y le asigno los bordes. Me puedo ir acá a alineación, despliego todo el cuadro de diálogo referente a la alineación y le asigno los bordes. Entonces me voy acá a la pestaña de bordes, selecciono este que no es tan grueso, selecciono el color y lo aplico tanto al contorno como al interior, porque allí pues me va a cubrir toda la tabla. Hago clic en aceptar y vean que se me configura toda la tabla. Así ya está como se las presentaba en el taller. Listo, ¿qué más nos dice? En el punto 4 decía cambiar el orden de las columnas inglés y matemáticas, ¿sí? Es decir, pues cambiar de inglés a matemáticas por matemáticas a inglés, ¿sí? Tenemos este orden. Otra cosita acá que veo diferente. Este formato lo tengo en número, ¿no? Entonces yo selecciono todos los porcentajes y acá en el grupo de opciones de número, yo le digo que porque me coloque en porcentaje. Automáticamente me coloca los porcentajes. ¿Listo? Bueno, íbamos en cambiar matemáticas por inglés. Si acá el porcentaje hubiese sido 20, yo tengo que cambiarlo con todo y porcentaje, lo que es la columna. Entonces selecciono desde porcentaje hasta el último dato. Recuerden que hacía clic derecho en cortar y después seleccionaba el conjunto de celdas o la columna por la cual yo iba a reemplazarla, ¿no? O a cambiarla. Selecciono, hago clic derecho y le doy en insertar celdas cortadas. Y listo, observen que matemáticas me quedó primero que inglés. Listo, ese era el pequeño cambio que había que hacer. Punto número 5, decía insertar una columna nota final y esa columna tendrá la suma de cada una de las multiplicaciones del resultado de la asignatura por el porcentaje que le corresponde a esa asignatura. Y ahí les colocaba el ejemplo, pero numérico, ¿no? No como debe ser en Excel, que es con las celdas, ¿sí? Aquí yo hacía referencia a la parte numérica, no a la parte pues de la fórmula que vamos a armar en Excel. ¿Listo? Entonces voy aquí a eliminar esta parte. ¿Listo? Y pues insertábamos el cuadro de nota final. Y allí yo escribía nota final. Automáticamente se me colocaba el formato de toda esta fila. Y ahora sí vamos a hacer lo que es la fórmula, que yo creo que a más de uno le dio dolor de cabeza aquí, pero tranquilos que eso es mientras le agarramos la práctica, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos, es hacer que esta nota, que es la definitiva que tuvo Pepe en literatura, se multiplique por el 15%. ¿Listo? Después se sume con lo que sacó Pepe en lengua castellana, multiplicado por lo que vale lengua castellana, ¿cierto? Y así sucesivamente con las otras materias. Entonces vamos a hacerlo acá. Voy a ampliar esta ventana. Recuerden, igual abro paréntesis, porque es para la primera asignatura, selecciono la nota de Pepe en este caso, y lo multiplico por el 15%. ¿Listo? Que es esta celda que está acá. Cierro el paréntesis y voy sumando la otra asignatura. Entonces vuelvo a abrir paréntesis por el 15% que corresponde a lengua. Cierro paréntesis, sumo para la otra asignatura, abro paréntesis, 2,6, la de 5, por el porcentaje de matemáticas, que sería el 15%.
cierro paréntesis, sumo, y así con el resto de las asignaturas. Por el 15% de inglés más F5 por el 20% de física. Y por último, la nota de química por su valor en porcentaje. ¿Listo? Acá pues me faltaron los paréntesis. Y esa sería la fórmula, ¿no? Yo diría, listo, todo está bien, arrastro y, uy, observen qué fue lo que pasó. Los datos están erróneos. Si yo observo, por ejemplo, las notas van de 0 a 10 o de 1 a 10, dependiendo del colegio o de la universidad, o bueno. Pues la nota final va a ser un valor comprendido entre 0 y 10 o 1 y 10. Si me dan valores más altos, pues yo ya digo, listo, algo está mal ahí. Bueno, ¿qué nos faltó? Colocarle el valor absoluto a cada una de los porcentajes, ¿no? Entonces yo vengo aquí a la fórmula y edito las celdas que correspondan a los porcentajes, ¿no? En este caso todas las de la fila 3. ¿Listo? Entonces B3 oprimo F4 y ya le coloco el valor absoluto o manualmente pues con el símbolo de pesos, ¿no? Ya saben que es antes de la letra, antes del número. C3 lo mismo, D3, E3, F3 y G3. ¿Listo? Enter. Y ahora sí puedo arrastrar mis datos. Recuerden que es con doble clic o arrastro acá. ¿Listo? Y ya, ahí tengo la nota final de cada uno de los estudiantes en cuanto a 6 asignaturas, ¿no? Ahora vamos a revisar lo que es la gráfica. Entonces, decía, crear una gráfica en donde se puedan comparar las notas de las asignaturas de cada uno de los estudiantes. Bastaba realizar nomás una gráfica, ¿no? Para poder observar pues lo que es las notas de Pepe, las de Rosa, las de Juan, etc. Entonces, ¿qué teníamos? Pues tenemos que seleccionar los datos primero, ¿sí? Que me agarre pues el nombre del alumno con sus asignaturas correspondientes. ¿Sí? Acá lo vamos a hacer automáticamente, ¿no? Ya que Excel nos ofrece esa facilidad. Y vamos a insertar y los gráficos. Podrían ser columnas o los de dispersión o de líneas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, según el ejemplo, según lo que estaba en el taller, pues lo hacíamos con columnas. Y aquí tenemos nuestro gráfico. ¿Listo? Yo puedo aquí agrandarlo un poco. Y ya tenemos entonces lo que sacó Pepe en literatura, en lengua, en matemáticas, y así lo veo por estudiante. ¿Listo? Eso sería. Si yo hubiese querido ver, por ejemplo, que me salieran por asignaturas, entonces podría cambiar, ¿sí? Aquí cambiar fila por columna. Y observen que veo en literatura cómo les fue a los estudiantes en general. Puedo ver en lengua cómo le fue y así en las otras asignaturas. Listo, para el ejemplo lo teníamos, era por estudiante. Perfecto, ¿qué más nos decía? El gráfico. Listo, los colores, entonces, acá. Voy aquí a mover esto. Listo, entonces me decía que los colores para cada una de las asignaturas pues debían ser unos específicos. Yo hacía doble clic sobre el gráfico e inmediatamente pues me sale esta
este panel y recuerden que la pinturita es lo referente a lo que tiene que ver con colores, ¿no? Entonces el relleno, perfecto. Me dice primero que literatura debe tener amarillo. Entonces si yo me fijo, literatura es el primero que está acá, la primera columna. La selecciono y se me van a seleccionar todas las de literatura. Y aquí ya me dice que literatura tiene un color azul, pero pues el enunciado me decía que era amarillo. Aquí yo lo cambiaba. Y así con todas las asignaturas. Lengua, entonces seleccionaba. Lengua era de morado. Morado. Matemáticas azul. Azul. Inglés en rojo. Entonces pasaba al siguiente. Inglés de rojo. Física de verde. Entonces física en este momento está de este azul. Física verde. Y química de naranja. Ahí sí ya estaba en naranja, ¿no? Podría ser otro tono más fuerte, dependiendo como lo quisieran, ¿no? Perfecto. Listo el punto número 7. Ahora dice que se debe asignar título a toda la gráfica. Él por defecto ya tenía el título del gráfico, ¿no? Pero si no lo tuviese, entonces diseño, agregar elemento de gráfico y título del gráfico. ¿Listo? Entonces, o encima del gráfico o centrado. Yo lo prefiero encima del gráfico. ¿A qué se refiere con encima del gráfico? Resulta que como tal, voy a agrandar acá. Miren que cuando yo selecciono esta parte, este como tal es el gráfico, ¿cierto? Y lo que me está diciendo allí es que si lo quiero sobre el gráfico, el título, o la otra opción es centrado al gráfico, es decir, dentro del gráfico. Por eso me aparece aquí título de gráfico superpuesto y centrado, ¿sí? Entonces observen que me va a aparecer encima de esta selección del gráfico que tengo acá. Bueno, entonces el título del gráfico en ese caso, notas por asignatura. Entonces yo escribía notas por asignatura. Listo. ¿Qué más decía el taller? 9. La tabla debe contener, ahí me equivoqué, era el gráfico, debe contener título horizontal y vertical primario. Sí, pero ahí me entendieron. Entonces ya sabemos, todo eso, todo elemento de la gráfica se consigue acá, agregar elemento del gráfico. Entonces decía que era horizontal primario y vertical primario. Una vez que yo voy agregando elementos, la gráfica se me va ajustando, ¿sí? Dependiendo de lo que yo le indique. Entonces, según el taller, esto era calificación, el eje vertical, y estudiantes, el eje horizontal. Entonces vengo acá a editar los títulos, calificación. Y por acá vendría siendo estudiante. Listo. Siguiente punto. Ok, nos dice que las etiquetas del gráfico deben ir en el extremo externo y después nos dice mover la tabla a otra hoja, la gráfica nuevamente. Para asignar pues las etiquetas, entonces agregar elementos de gráfico, etiquetas de datos y ahí nos decía muy claro, extremo externo. Y listo. De pronto que yo quiero pues verla un poco más grande, entonces no es más sino ampliarla.
Los números a veces se sobreponen, entonces podría seleccionar estos números, por ejemplo, si selecciono un solo dato, se me van a seleccionar todos los correspondientes a esa asignatura. Y yo lo que hago es en inicio quitarle un poco de tamaño a la letra, ¿no? Por ejemplo, en 8, que es como lo mínimo que me permite. Yo podría copiar ese formato y entonces doble clic para copiarlo a cada una de las asignaturas. Entonces voy acá a la siguiente nota y observen que se me van disminuyendo los tamaños de las letras, ¿sí? De los números. Y así sucesivamente, ¿no? Listo. Y presiono la tecla escape o escape para quitar el botoncito de copiar formato. Después, ¿qué nos decía? Pues que pasáramos el gráfico a otra hoja. Doble clic, cierro por acá y le doy clic en mover gráfico o clic derecho. Clic derecho. Vea, me está saliendo clic derecho. Bueno, mover gráfico. Y yo le doy mover objeto en, o también le puedo dar hoja nueva, ¿no? Para que me cree gráfico 1 en sus casos, porque yo ya tenía aquí gráfico 1, entonces él me va sumando un número con respecto a la hoja anterior, ¿no? Entonces me va a crear la hoja gráfico 2 y aquí la tengo. Acá la tengo. Y pues lo otro ya era observar más o menos cómo estaban los formatos de las letras y asignarles el formato a cada una de las letras. Entonces, por ejemplo, esto lo podríamos agrandar un poco. Listo. Tenía otro formato. Si no estoy mal, yo lo tenía como en negrita. Después acá en formato, lo que hacía era en estilos rápidos colocarle este, que era pues el que daba ese efecto, ¿no? Y lo mismo por este lado, entonces agrandaba un poquito el título del eje, negrita, y en formato acá. ¿Listo? Para no volver a hacer los pasos, recuerden que yo podría acá en archivo, en el portapapeles, copiar el formato y pegárselo a estudiante. Y no tengo que hacer pues los pasos que estaba haciendo ahorita, ¿no? Lo mismo aquí con las asignaturas. Vamos a ver cómo lo tengo acá. Sí, un poco más grande. Entonces, solamente pues aumento el tamaño. ¿Listo? Y acá tenía algo particular en el taller y era que iban subrayados, ¿no? Como para practicar esa partecita. Y recuerden que el subrayado está en lo de fuente y la S que aparece ahí. Y vea que me subraya cada uno de los nombres, ¿sí? Eso ya es más cuestión de detalle. De pronto a algunos les quedó como muy pequeña la imagen, la gráfica. Todo esto me lo colocas en una hoja, ¿sí? Como si yo lo fuera a imprimir. Entonces uno se va aquí a disposición de la página y puede cambiarle la orientación. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo tenía en horizontal o él por defecto lo coloca en horizontal. Uno me puede colocar esa gráfica en una hoja vertical y automáticamente ella me adecúa el tamaño. ¿Listo? Me lo ajusta con respecto a las órdenes que yo le estoy dando de tamaño, ¿no? De la hoja. Entonces, horizontal le voy a colocar. Observen que lo tengo en carta. Si yo lo coloco en oficio, se me va a colocar un poco más grande la gráfica. ¿Sí? Esto yo lo puedo ver acá un poco mejor en archivo, imprimir. ¿Listo? Y observen que aquí me está colocando el gráfico
dentro de una hoja oficio con sus respectivos márgenes, ¿no? Entonces, si yo, bueno, yo puedo editar los márgenes también desde acá, ¿sí? Si yo quiero estrecho, miren que por lo menos en estos bordes laterales, pues se me va a ver el cambio, ¿no? Así yo puedo ir configurando mi gráfico. Si solamente necesito imprimirlo en una hoja, entonces esta es la configuración. Y creo que ya, ¿no? Ah, ok, faltan los fondos. Vamos a ver qué más falta. No, solo los fondos. Entonces fíjense que la parte del gráfico tiene un fondo blanco, mientras que esta parte, que es como el que cubre los datos adicionales del gráfico, tiene otro fondo. ¿Listo? Entonces, ¿eso cómo se hacía? Yo selecciono cualquier parte aquí de los componentes del gráfico, doble clic, ¿listo? Y me voy a relleno con imagen o textura. Esto pues, perdón, relleno sólido, ¿sí? Entonces aquí pueden cambiar los colores. En este caso yo lo tengo en blanco. Sería como dejarlo igual, pero eso es para que sepamos, ¿no? Y la otra parte, ya era lo que estaba más afuera del gráfico, que cubre el título. Ahí sí, relleno con imagen o textura. Y aquí ya pues me coloca de acuerdo al último que yo asigné. Pero pues aquí es donde pueden ubicar la textura. Sí, ahí hay varias texturas. ¿Listo? No querían esa, sino otra. Entonces ahí era donde encontraban esas texturas. Y listo. Eso era básicamente todo el taller. Acá a la tabla. Y aclaro esa partecita. Entonces resulta que eso ya es por configuración de lo que tengamos acá en número, ¿no? Fíjense que acá hay dos botoncitos, ¿no? Uno me aumenta los decimales y otro me disminuye los decimales. Entonces, por ejemplo, acá me lo está redondeando a 3,5 porque en realidad es 3,48. Entonces, si yo agrego decimales, observen que me están saliendo ya pues todos los decimales que corresponden a esa operación. Pero si yo voy quitando decimales, él me va, ¿cómo se dice? Le aproxima. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3,475. Si yo le quito un decimal, me lo va a subir a 3,48. ¿Listo? Y si yo le quito otro decimal, me lo sube a 3,5. ¿Listo? Vamos a ver lo que es el sí anidado. Es decir, que va a tener esta estructura. Entonces, ya uno aquí se vuelve loco, pero no, o sea, es muy fácil la sintaxis. Se da, vamos a verlo con un ejemplo, se da cuando hay más de una pregunta, ¿sí? O más de una condición. Recuerden que lo que eran las pruebas lógicas son condiciones, ¿sí? Que una celda sea mayor que la otra, ¿sí? Que un número sea menor o igual, ¿sí? Los operadores lógicos que veíamos en la clase pasada. ¿Sí? Puede existir más de una de esas condiciones. Entonces allí es donde nosotros utilizamos los sí anidados. Entonces, para el ejemplo, tengo que si el estudiante, esto es para sacar los niveles, ¿no? Entonces, si un estudiante está en bajo, básico, alto o superior. Entonces, si el estudiante saca 9,5 o más, tiene un nivel superior. Si saca entre 8 y 9,5, tiene un nivel alto. Si saca entre 7 y 8, tiene un nivel básico. Y si tiene menos de 7, entonces tiene un nivel bajo. ¿Listo? Hasta allí
lo que vamos a hacer es cómo sería esa prueba lógica, ¿no? Esto se está refiriendo a los promedios, ¿sí? Al promedio que vamos a sacar acá. Entonces, en palabras coloquiales sería que el promedio, le voy a colocar para abreviarlo, que el promedio para esta primera condición me dice saca 9,5 o más, es decir, que el 9,5 lo incluye. O sea, que debe ser mayor o igual a 9,5. ¿Sí? Ese promedio debe ser mayor o igual a 9,5. Y allí, si se cumple, me va a decir que es superior. ¿Listo? ¿Cómo sería la prueba lógica de este? Si el estudiante saca entre 8 y 9,5, tiene un nivel alto. Entonces, basta con decirle que el promedio sea mayor o igual a 8. ¿Listo? Y él va a llegar, o sea, de 8 en adelante hasta que llegue al 9,5. ¿Sí? Porque desde ahí me va a empezar a evaluar con otro criterio. ¿Listo? Vamos a ver el nivel básico. Dice que está entre 7 y 8. Eso quiere decir que mi promedio debe ser mayor o igual a 7. Esa sería la prueba lógica. Y si tiene menos de 7, pues tiene un nivel bajo. Eso quiere decir que ahí ya depende de la institución, ¿no? Por ejemplo, el límite que va a tomar sería entre 1 y 7 o 0 y 7. Vamos a colocar entonces que ese promedio sea mayor o igual a 1. ¿Listo? Y allí me va a decir que pues tiene un nivel bajo, ¿no? Entonces nivel bajo entre 1 y 7. Y listo por ese lado. Ahora vamos a ver, un momento. Ahora vamos a ver cómo es que yo voy a hacer ese sí anidado, ¿no? Vamos a colocar acá igual y pues la función sí, ¿no? Abro el paréntesis, abro mi primer paréntesis y coloco mi prueba lógica, ¿sí? La primer prueba lógica, es decir, que la celda de promedio, en este caso, en mi caso F21, sea mayor o igual a 9,5. Esa es la prueba lógica. Si se cumple, entonces va a un punto y coma. Punto y coma. Si eso se cumple, ¿qué me tiene que decir? Pues que es un nivel superior. Entonces yo entre comillas, como es un texto, le coloco superior y cierro comillas. Según la estructura del sí, viene el valor falso. Pero es que resulta que yo no he terminado con mis condiciones, ¿cierto? Entonces sigo esta estructura. ¿Qué llevamos? El sí y la primera prueba lógica, que sería F21 mayor o igual a 9,5. Punto y coma. Valor sí verdadero, es decir, que me diga que es superior. Después, punto y coma. ¿Listo? Punto y coma. Y vuelvo a abrir la función sí. ¿Listo? Entonces yo le coloco sí, abro paréntesis. ¿Cuál es la otra condición? Entonces ahí es donde paso a lo que es el nivel alto. Entonces lo mismo, esta misma celda de promedio tiene que ser mayor o igual a 8. Entonces yo coloco mayor o igual a 8. Como ya terminé con mi condición, coloco punto y coma para decirle que
que va mi valor sí verdadero. Incluso acá Excel pone como en negrita lo que debería ir, ¿no? Entonces, ahí nos va como ayudando por si nos perdemos. ¿Qué pasa si el promedio es mayor o igual a 8? Pues me va a colocar un nivel alto. ¿Listo? Entonces, abro comillas, cierro comillas. Y resulta que no he terminado, me falta aún lo de básico y bajo. Entonces, punto y coma. ¿Listo? Vuelvo a abrir la función del sí. Entonces le digo sí. Abro paréntesis. ¿Qué va? Que el promedio sea mayor o igual a 7. Sí. Mi celda de promedio. Bueno, acá no se me selecciona, pero ya sabemos que es F21, ¿no? F21. Y esa celda de promedio es mayor o igual a 7, punto y coma, porque ya terminé mi prueba lógica y ahora le digo el valor sí verdadero. Entonces, ¿qué pasa si la nota está entre 7 y 8? Pues que me va a colocar un nivel básico. ¿Listo? Y cierro las comillas dobles. Me falta un caso, que es para cuando el estudiante tiene entre 1 y 7. ¿Listo? Punto y coma. Nuevamente, sí. Entonces, ahí. Si el promedio sería F21, si ese promedio es mayor o igual a 1, ahí también pude colocar otra condición, ¿no? Y es que sea menor a 7, estrictamente menor. ¿Listo? Solamente le pongo que ese promedio es menor a 7. No le pongo igual porque aquí en el básico me lo incluye. ¿Sí? Solo el bajo se refiere a las notas, digamos 6,9999 de ahí para abajo. ¿Listo? Sirve de las dos formas, ¿no? Que sea mayor o igual a 1 o que sea estrictamente menor que 7. Si pasa eso, entonces me debe colocar bajo. Cierro las comillas. Y después de todos estos sí, aquí vemos mejor cómo está quedando la función. Después de todos estos sí verdaderos, debo colocar el valor sí falso. Entonces, si no es ninguna de esas opciones, ¿sí? Punto y coma, y me preparo para colocar el valor sí falso. Entonces, si no es ni bajo, ni básico, ni alto, ni superior, es porque hay algún error. ¿Listo? Entonces, sencillamente, si no es ninguna de esas, colóqueme error. ¿Listo? Aunque con el error no es suficiente porque se presentan varios casos de, pues, como inconsistencias, ¿sí? Dependiendo de las condiciones que les estemos dando, ¿no? Y bueno, falta lo más importante, ir cerrando los paréntesis. Los paréntesis se cierran es al final, por lo menos en este caso de los sí, se van cerrando al final. Entonces observemos, aquí hay un primer paréntesis, llevo uno, acá hay dos, aquí sería el tercero y aquí el cuarto. Lo que quiere decir que tengo que cerrar el paréntesis 4 veces, ¿sí? Y de hecho aquí me los está marcando con colorcito, ¿no? Entonces este verde corresponde a este sí. Si vuelvo a cerrar, entonces ya el moradito me corresponde a este sí que yo abrí acá. Si vuelvo a cerrar, ya sería el rojo, que sería este, que está acá, de alto. Y si vuelvo a cerrar, me lo muestra en negro. Es decir, que he llegado a mi primer sí, ¿no? Al cierre del primer sí. Y listo, enter. Listo, entonces aquí ya hay una cosa, y es que si no tengo nada en el promedio, me debe decir error, ¿sí? Pero aquí me está diciendo
pues que es bajo. Entonces, esos problemitas los podemos arreglar más adelante, pero me interesa es que veamos pues lo que va a hacer estas condiciones, ¿no? Entonces, voy a sacar acá primero el promedio. Igual promedio. Abro paréntesis y pues el promedio entre periodo 1, 2, 3 y 4. A ver qué pasó aquí, no me escribió bien la... Ah, ya. Listo. Promedio. Listo. Como todo lo sacó en 6, fíjense que, bueno, aprobó primero que todo y su nivel es bajo. Ahora, voy a colocarle un 10 acá. ¿Listo? Entonces ya con ese 10 me sube el promedio a 7. Y vean que 7 entra en lo que es el básico. Y aquí ya me está mostrando básico. ¿Listo? Ahora voy a colocar otro 10, a ver si me lo sube a alto. Vean de una vez, alto. Porque sacó 8. Y pues ya con todo en 10 por lo menos, me debe mostrar que es superior. ¿Listo? De esa manera es como podemos hacer estos condicionales con varias pruebas lógicas, ¿no? Esos son los famosos sí anidados y aquí ya estamos entrando a la parte avanzada de Excel, ¿no? Esto lo tenemos que manejar, mejor dicho, al derecho y al revés, porque si no vamos a tener problemas más adelante. Pero bueno, es cuestión de práctica, así que por favor, sin mirar lo que yo hice, vamos a hacer el del otro estudiante. La revisamos y verificamos si quedó algún errorcito. Recordamos que el primer sí es para decir que el estudiante está en nivel superior. Entonces la condición era mayor o igual a 9,5. Y el punto y coma para decirle qué es lo que quiero hacer si esa condición se cumple. De lo contrario, pues siga preguntando las otras condiciones. Entonces, si es mayor o igual a 8, que me coloque alto. Si es mayor o igual a 7, que me coloque básico. Si es menor a 7, que me coloque bajo. Y si no, pues un error. ¿Listo? De pronto, para evitar o sea, cuando no hay nada o es un 0, entonces ahí sí servía el de mayor o igual a 1. ¿Sí? Si yo coloco aquí mayor igual a 1, voy a dar en Enter. ¿Sí? Por ejemplo, acá voy a colocarle un 0. Entonces mire que me muestra error, porque yo lo restringí a que era estrictamente mayor o igual a 1. ¿Sí? Si coloco, si hay nada o hay un valor menor a 1, ya me va a decir error. ¿Listo? Entonces, ya saben que para el resto pues arrastramos. Como no hay nada, me coloca error. Pero pues yo aquí ya puedo arrastrar el de promedio y ya me los clasifica. Entonces está, bueno, faltaría el básico, pero aquí pues en general me muestra todos los niveles, ¿no? Acá, por ejemplo, yo puedo quitarle los decimales. ¿Sí? Y observen bueno, el cambio, por ejemplo, acá si yo coloco, por ejemplo, 7,9999, ¿no? Como yo lo tengo sin tantos decimales, él me está diciendo que es básico, ¿cierto? Pero yo veo aquí un 8 y no, debería ser alto. Pues debe ser porque no
porque no tiene todos los decimales. Entonces observen que ahí ya los está mostrando todos y efectivamente pues para un 7,99 sí es básico. ¿No? Esas duditas por ese lado. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces podemos ir haciendo una tabla que contenga lo que es el producto, un código y el estado. ¿Cuál es el enunciado? El enunciado es si el código es 0, ¿sí? El número 0, el estado es inactivo. ¿Listo? Otra condición es si el código es 1, el estado es o está en proceso, ¿no? En proceso. Y si el código es 2, el estado es activo. ¿Listo? Entonces, por X o Y motivo, pues el producto está en mantenimiento, dejó de funcionar, ¿sí? Entonces puede decir cualquiera de estos tres estados, ¿no? Acá yo lo que hago es centrar, listo. Entonces allí ya tengo el enunciado. Producto, ¿sí? Un producto cualquiera. Bueno, voy a producto 1, producto 2, listo. Y así por lo menos 6 productos, ¿no? Recuerden que acá es decirle la secuencia que quiero, selecciono las dos primeras los dos primeros datos y arrastro y allí ya él automáticamente sabe que va incrementando el producto de 1 en 1. ¿Listo? Eso fue lo que hice allí. Entonces, por ejemplo, el producto 1 tiene un estado 0, el producto 2 tiene un estado 2, el producto 3 tiene un estado 1, el producto 4 un estado 1, el 5 un 2, el 6 un 0 y el 7 un 2. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se cumpla el enunciado, ¿no? Entonces, si el código es 0, el estado es inactivo. Si el código es 1, el estado es en proceso. Y si el código es 2, el estado es activo. ¿Listo? Entonces, pues como ya tenemos claro lo del ejemplo anterior, pues lo podemos hacer nosotros solitos, ¿no? Ya les doy 5 minuticos y después se los resuelvo. Entonces ustedes empiezan. Igual. Sí. Sí, abro paréntesis. ¿Y cuál es mi primera condición según el enunciado? Que si el código es 0, el estado es inactivo. Entonces, este código de acá, 0, ¿sí? Recuerden que no se coloca el 0 directamente o el 1 o el 2, ¿no? Porque esto va a ir cambiando, ¿sí? De acuerdo al producto, de acuerdo al día, como sea, estos valores pueden ir cambiando. Entonces, no es el valor, sino la celda, ¿sí? El nombre de la celda como tal. Debemos tener muy claro eso. Entonces, sí, el código es igual y ahí sí yo coloco 0. ¿Listo? Entonces, ¿sí?
El entonces me simboliza un punto y coma. ¿Qué vamos a colocar? Pues inactivo. Inactivo. ¿Listo? Cierro comillas. Como hay otra condición, yo no puedo decir el valor sí falso, ¿no? Entonces, pues tengo que escribir el otro sí. Punto y coma, escribo el otro sí, abro paréntesis. ¿Y cuál es mi otra condición? Que el código, es decir, la celda B31 en mi caso, si la celda B31 es igual a 1, entonces, punto y coma, me coloca en proceso. ¿Listo? Y por último, fíjense que lo podemos hacer como el ejercicio pasado, que era pues colocar la última condición, el último sí, y a lo último para el valor sí falso, colocarle error. ¿Listo? Pero entonces digamos que por política de la empresa, porque el personal ya está acostumbrado a colocar 0, 1, 2, entonces no va a colocar un valor diferente. ¿Listo? Ese error es para control de errores, como su nombre lo indica, pero podemos evitarnos eso. Entonces, si no es 0 y no es 1, es porque es 2. Y yo coloco directamente el valor sí falso. Es decir, si no está inactivo y no está en proceso, es porque está activo. Entonces yo coloco directamente allí el activo. ¿Listo? Sin necesidad de colocar si B31 es igual a 2, entonces activo. ¿Listo? No, ustedes pueden colocarlo directamente en la última condición. Colocan directamente el valor sí falso. ¿Listo? ¿Cuántos sí abrimos? ¿Cuántos paréntesis de sí abrimos? 2, ¿no? Entonces los mismos 2 los tengo que cerrar. Enter. ¿Listo? Entonces el 0 está inactivo. Yo sigo acá, entonces para el 2 está activo. Observen que me lo tomó. Claro, porque si no era 1 ni 2 era porque, si no era 0 ni 1 era porque era 2. ¿Listo? El 1 está en proceso y así sucesivamente. ¿Listo? Por acá voy a hacer el ejercicio 3. ¿Listo? Entonces tenemos bueno, otra vez producto. Producto, ventas y nivel. Como yo les decía la clase pasada, para colocar ejercicios de condicionales hay infinidades, ¿no? Ya depende de la imaginación o creatividad de ustedes colocarse cierta dificultad en estos ejercicios. Yo digamos que hago los más esenciales, los más básicos. De pronto el que tenía mayor complejidad era el de los estudiantes, ¿no? Que eran más criterios y había que mirar pues más rangos, ¿cierto? Bueno, colocamos el producto, las ventas y el nivel. ¿Cuál es el enunciado? Dice que si la cantidad vendida fue mayor a 4.000, entonces el nivel será A. ¿Listo? Si se vendió entre 2.000 y 4.000,
el nivel será B. El nivel será B. Y por último, si fueron menores que 2000, el nivel fue C. Listo, ese sería el enunciado. Es muy parecido a lo de las notas, ¿no? Entonces, vámonos haciendo. Rellenan la tablita a su gusto. Bueno, aquí fácil. Igual, sí, y reviso mi primera condición. Entonces, si la cantidad vendida fue mayor a 4000, ¿cierto? Entonces el nivel será A. Abro mi paréntesis. Entonces, las ventas mayor a 4000, punto y coma, y coloco la A. ¿Listo? Nuevamente punto y coma. Como hay otra condición, pues coloco el sí nuevamente. Sí, entonces otra vez la celda de ventas o la columna de ventas, que es la B44, en mi caso. Si esa celda es mayor a 2000, ¿sí? Recuerden que aquí ya tengo el 4000. Aquí ya tenía pues en la otra condición el 4000. Entonces solo me queda decir que esa sea mayor a 2000. ¿No? Mayor o igual a 2000. ¿Listo? Eso es igual, queda a criterio de ustedes, ¿no? Si por ejemplo yo quiero que el nivel A me incluya el 4000, es decir, de 4000 en adelante, pues yo solamente tengo que colocar el igual acá, ¿no? Pero ya es a criterio de ustedes o del jefe o ¿sí? En la condición que le pongan. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si son mayores a 2000? Que el nivel será B, ¿no? Nivel B. ¿Listo? Y por último, ya saben, si no fue A ni B, es porque fue C, ¿cierto? Entonces, ese sería mi valor sí falso. Y ahí nos ahorramos un sí. Entonces, C. ¿Listo? Es decir, que si no es mayor o igual a 4000 y tampoco es mayor o igual a 2000, es porque es cualquier otro valor, ¿sí? En este caso nos estamos refiriendo a que sea menor a 2000. ¿Listo? Pero si queremos especificar más esa condición, ya colocaríamos el otro sí. Sería sí, pues para que lo veamos. Sí. Sí, ventas, es decir, a ver acá, B44, sí, B44 es menor. No le pongo el igual porque el igual ya lo tiene la condición anterior, ¿no? Si es menor a 2000, punto y coma, C. ¿Listo? Y ya pues puedo poner como valor si falso algún error, ¿no? Pueda que no esté dentro de los valores especificados o escribió mal, bueno. ¿Listo? Error. Y cierro de acuerdo a la cantidad de paréntesis que tenga abierta. Tengo 1, 2 y 3. Por lo tanto, cierro las mismas 3 veces. Enter. Y ya me está diciendo que este es de nivel C, porque tiene el nivel tiene las ventas en 1000.
¿Listo? Y así sucesivamente. Yo completo aquí el autorrelleno y miren, me lo clasificó prácticamente de menor a mayor porque así yo le coloqué los números en las ventas, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1000 y 1500, que son menores a 2000, entran en el nivel C. ¿Listo? El 2000 entra en B porque yo le dije que fuera igual también a 2000. Si yo le quito este igual al 2000, ¿listo? Me sale error eh, porque me falta incluir ese igual acá. O sea, él se está confundiendo, él no sabe si el 2000 lo tiene que incluir en algún lado o no, ¿sí? Si yo menciono un número es porque lo tengo que incluir. Entonces, si yo le digo que es estrictamente mayor a 2000 para que sea nivel B, entonces ese igual se lo tengo que colocar acá en el nivel C. ¿Listo? Y acá, bueno, voy a arrastrarla acá a este ladito. Listo. Entonces, los que son de 2000 me quedan en nivel C, ¿sí? Porque yo le dije que fuera menor o igual para nivel C. En cambio, no estoy incluyendo el 2000 para nivel B. ¿Listo? Entonces, muy atentos ahí a esa partecita. Y bueno, por ese lado, pues ya quedarían los ejercicios que les coloque para el próximo taller, pero vean que la dinámica pues se parece en la mayoría de los ejercicios. No es más sino que coloquen atención a cuántas condiciones hay, qué condición específica me pide, si es mayor, si es igual, si ese número tiene que entrar dentro de ese nivel, por ejemplo, o si no, a todas esas cositas tenemos que colocarles cuidado. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a lo que es lo referente a O y a la I. Estas dos son funciones que podemos utilizar dentro de las fórmulas y que no son muy útiles cuando vamos a referirnos a los sí. Entonces ya miraremos por qué son tan útiles, por ejemplo, cuando hablamos de rangos, esas nos sirven muchísimo, lo que es el O la I, ¿sí? Nos sirven bastante. Entonces, para explicar esto, un ejemplo así rápido y de la vida real. Entonces, por ejemplo, para los que tienen hijos, yo aún no tengo hijos, o tenemos sobrinos o primitos pequeñitos, uno les dice, hágame el favor y me lava el baño o me lava la loza. Entonces el niño, ¿qué dice? Pues, ¿cuál de las dos es más fácil? Pues lavo la loza, ¿no? Él hizo una de las dos. Entonces era o lavar el baño o lavar la loza, ¿sí? Ahí se hace una de las dos o las dos al tiempo, ¿cierto? Pues una después de la otra. Entonces, el O, ¿sí? Es para decir que yo hago una cosa o la otra. Contrario al I, si yo le digo al mismo niño, hágame el favor, me lava la loza y me lava el baño. Él ya sabe que tiene que hacer las dos cosas, ya sea primero una o primero la otra, ¿cierto? Pero las tiene que hacer, ¿sí? En el O, aquí en este O, no importaba si él lavaba la loza o el baño, ¿sí? Pero aquí él las tiene que hacer las dos cosas. ¿Listo? Entonces eso es para explicar lo que es la función I y la función O. Resulta, según lo que yo estoy mostrando acá, que el ejército está regalando libretas militares, ¿no? Entonces abrió una convocatoria y está buscando personas con ciertas condiciones para que apliquen a la libreta gratis. ¿Listo? Libreta militar. ¿Cuál es la condición en este caso? ¿Sí? Entonces el gobernador del norte de Santander dijo, no, vamos a darles solamente a los que nacieron en Pamplona o en Pamplonita. ¿Sí? Entonces, uno nace solamente en un solo lugar, ¿no? O es de un lado o es del otro. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con esta partecita. ¿Listo?
Entonces, ¿cuál sería el enunciado para este ejercicio? Dice, si la persona es de Pamplona o de Pamplonita, entonces aplica para la convocatoria, de lo contrario no. ¿Sí? Entonces, acá en aplica, yo voy a insertar la función sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir si aplica o no. ¿Listo? Y dentro de la función sí, vamos a colocar la función o. Uy, ¿cómo es eso, profesora? Sencillo. Igual, sí, ¿listo? Abro paréntesis y le voy a indicar a esa función o a esa fórmula que voy a utilizar la función o. ¿Listo? Como es una función, pues debo abrirle paréntesis, ¿no? Entonces, allí la función o, miren que me salieron ciertas especificaciones, ¿no? Valor lógico 1, valor lógico 2 y así sucesivamente. Es decir, yo le puedo preguntar muchas cosas, ¿sí? A comparación del sí, que solamente tiene un valor lógico o prueba lógica, el o tiene más de una sola, es decir, le puedo preguntar más cosas. En este caso, con respecto a lo del niño, sería lave la loza o el baño. ¿Listo? Esas serían las dos pruebas lógicas o valores lógicas. ¿Listo? ¿Qué le tengo que decir? Pues que si la ciudad, ¿sí? El contenido de lo que está acá en la columna ciudad, es decir, la B7, ¿listo? Entonces, B7 es igual, y recuerden que cuando es texto, colocamos entre comilla doble, ¿no? Es igual a Pamplona o, ¿sí? Y ahí va el punto y coma, o, y va el valor lógico 2, o que esa misma celda de ciudad sea igual a Pamplonita, que fue el otro municipio que les dije. ¿Listo? Entonces, si nació en Pamplona o Pamplonita, pues le voy a decir, ¿listo? Punto y coma. Y entonces, aquí me muestra pues valor lógico 3, pero yo no voy a seguir. Antes debo cerrar, perdón, debo cerrar aquí antes del punto y coma la función del o. ¿Listo? Y ya pregunté las dos cosas que necesitaba. Ya no necesito más por esa parte. ¿Sí? Si yo me paro aquí enfrente del punto y coma, me va a decir, bueno, ya se va a referir a la función sí. Entonces dijo, bueno, usted ya puso su prueba lógica que era que si B7 era Pamplona o era Pamplonita. Entonces, ¿qué pasa si alguna de esas dos condiciones se cumple? Pues va a colocar que sí aplica. Entonces, sí. ¿Listo? Sí o sí en minúscula. Recuerden que es con comillas, ¿no? Sí. De lo contrario, punto y coma, pasamos al valor sí falso, pues no aplica. No. Como yo solo abrí un sí, un paréntesis de sí, pues ya lo puedo cerrar, ¿no? Porque ya acabé. ¿Listo? Entonces, eso sería para decirle que, pues para que él me diga más bien si aplica o no aplica. Entonces yo arrastro acá y observen, los que dicen Pamplona o Pamplonita me dice que sí aplican, pero ya si dice otra cosa, Cacota o Cúcuta, me dice que no aplica. ¿Listo? Bueno, por otro lado, ya para pues terminar con esta partecita y retomamos la próxima. La otra condición para que se aplique esa convocatoria, ¿sí? Es que pues los muchachos o los que quieran adquirir esa libreta deben tener una edad entre 18 y 28 años. ¿Listo? Esa es la condición. Entonces, si observamos, eso es un rango.
Y allí es donde nos sirve mucho la función y. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería colocar esa fórmula acá, en esta partecita? Yo le digo sí, y pues como vamos a utilizar la función y, pues yo le digo y, ¿sí? Bueno, parecido a lo que hacíamos en la O, abro paréntesis, ¿listo? Entonces, la celda de la edad, ¿sí? Primero debe ser mayor a 18, mayor a 18 años. ¿Y cuál es la otra condición? Entonces, punto y coma. Entonces, la misma F7 que tengo acá, que es la misma edad, que sea menor a 28 años. ¿Listo? A 28 años. Cierro paréntesis, porque ya no voy a colocar más condiciones. Y ahora sí paso al valor sí verdadero, es decir, ¿qué pasa si está entre este rango? Pues que sí aplica. Nuevamente, sí, listo. ¿Y qué pasa si tiene menos de 18 o más de 28? Pues que no va a aplicar. No va a aplicar. Y pues cierro el paréntesis. Enter. ¿Listo? Me está diciendo que no por el motivo o por la razón de que yo aquí no lo estoy incluyendo. ¿Sí? Si fuera igual a 18, ahí sí lo incluye. ¿Listo? Voy a arrastrar. Entonces, Jerónimo sí alcanza porque está entre 18 y 28 años. Carlos también alcanza. Felipe no alcanza porque pues pasa de los 28 años. Y Mario no alcanza porque justamente tiene 28 y yo aquí le dije que era estrictamente los menores que 28 años. Ya saben, si yo coloco el igual, pues ahí sí me lo aceptaría. ¿Ven? Ahí sí. ¿Listo? Entonces, dejamos hasta ahí. La próxima clase retomamos